temeré, seré siempre fiel, nunca desmayará mi corazón. Una vez más, nunca temeré, seré siempre fiel, nunca desmayará mi corazón. Aunque las pruebas sean muchas, mayor es el que está en mí. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Aunque las pruebas sean muchas, mayor es el que está en mí. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque haya guerra contra mí, no temeré. Todo lo puedo en Cristo que me fortalecerá, me librará Cristo Jesús de todo mal. Nunca temeré, nunca temeré, seré siempre fiel, nunca desmayará mi corazón. Aunque las pruebas sean muchas, aunque las pruebas sean muchas, mayor es el que está en mí. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque haya guerra contra mí, no temeré. Todo lo puedo en Cristo que me fortalecerá, me librará Cristo Jesús de todo mal. Todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque haya guerras contra mí, no temeré. Todo lo puedo en Cristo que me fortalecerá, me librará Cristo Jesús de todo mal. Me librará Cristo Jesús de todo mal. Me librará Cristo Jesús de todo mal. Señor les bendiga, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7. Y vamos a estar en los primeros versículos del 1 al 8. Marcos 7, del 1 al 8. Y vamos a darle lectura. Se pone de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros
y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Padre amado, gracias, Señor, por tu santa palabra. Te rogamos, Señor, que abra nuestros ojos espirituales para que ese alimento espiritual venga y penetre en nuestros corazones. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos tomar aquello que tú quieres, Señor, para que lo apliquemos a nuestras vidas. Te pedimos que estemos todos dispuestos, atentos, Padre Santo, para que ese alimento espiritual nos siga fortaleciendo día con día, para que te conozcamos mejor, Señor Jesús, y para que de esa manera podamos servirte mejor, podamos ser más obedientes a ti, podamos amarte más, Señor Jesús, por ese sacrificio tan grande que hiciste por nosotros, por haber derramado tu sangre preciosa en esa cruz del Calvario, porque moriste esa muerte vergonzosa, clavado en esa cruz, desnudo y escupido. Gracias, Señor, por que estuviste dispuesto a entregar tu vida por nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos. No podemos pagarte con nada, pero con nuestra obediencia, Señor, podemos alegrar tu rostro, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija, que tu Espíritu Santo nos guíe y ayúdanos a nosotros a ser obedientes a Él, Señor. Que ya dejemos el ego a un lado y que permitamos que tu Espíritu Santo sea el que tome el control. Que no actuemos como niños, siguiendo nuestras emociones y sentimientos, sino que como hijos tuyos ya maduros, que aprendamos a vivir, a ser guiados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, para que de esa manera, Señor, traigamos gloria y honra a tu nombre. Bendice cada uno de tus hijos, Padre, que están aquí, que hicieron el esfuerzo de llegar, y guíalos, Señor, siempre. Sana cualquier dolencia o enfermedad que haya en sus cuerpos, Padre, y dale sabiduría para cuidar el templo del Espíritu Santo, que es el cuerpo que tú nos has dado, Señor. Gracias, pues, abre nuestro entendimiento, que podamos aplicar tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Los escribas y los fariseos, que se creían los guardianes de la ley, los que cuidaban que el pueblo no quebrantara la ley, tenían delante de ellos al dador de la ley, a Jesucristo, Dios en carne, y lo menospreciaron. Andaban con Él, sí, pero no porque querían aprender de Él, sino porque deseaban encontrar
algo de qué acusarlo. Y muchas veces lo acusaron falsamente. Y al final vemos que lograron su objetivo: deshacerse de Cristo. Cuando los falsos testigos, cuando con falsos testigos Cristo fue acusado de algo que no fue cierto y lo condenaron a muerte en una cruz, una muerte vergonzosa. Imagínense al Señor Jesucristo colgado en esa cruz. Lo habían desnudado, le habían quitado su túnica, colgado ahí en esa cruz, y la gente pasando por ahí, burlándose de él. Eso, hermanos, es un sufrimiento emocional, sin contar el sufrimiento físico, el dolor de esos clavos en las manos, en los pies y esa herida en el costado. Sin contar también el sufrimiento espiritual, porque en un instante el Padre volteó sus ojos de él. Por eso el Señor Jesucristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que el Señor Jesucristo sufrió lo que nadie ha sufrido ni podrá sufrir. Sufrió en todas las áreas en su vida. Todo eso por usted y por mí. Él murió en esa cruz del Calvario en medio de dos malhechores. Todo porque pusieron estas personas, los escribas y fariseos, sus tradiciones y enseñanzas por encima de lo que en verdad vale más: una relación cercana al Dios verdadero. Hoy vamos a examinar algunos errores del fariseísmo o legalismo, los cuales Cristo corrige. Primero, el fariseísmo, los fariseos ponen su mirada en las personas en vez de en Cristo. Ponen su mirada a su alrededor, en las personas, en vez de poner su mirada en el Señor Jesucristo. Versículo 1 y 2 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, ¿qué dice? Viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. El esfuerzo que hacían los fariseos y los escribas por seguir a Jesús era grande, pero lo hacían con motivos incorrectos. Notamos aquí que dice que ellos habían venido ¿de dónde? De Jerusalén. O sea que estuvieron dispuestos a ir desde Judea, atravesar Samaria, porque Jerusalén estaba en Judea, ¿se recuerdan? Atravesar toda Samaria hasta llegar a Galilea, porque era ahí donde el Señor Jesús se encontraba en este momento. Todo este esfuerzo no porque deseaban aprender de Cristo, sino porque querían encontrar alguna falta en Él para poder acusarlo. Si algunas personas estuvieran ahí y hubieran visto cómo estos fariseos y escribas desde Judea estuvieron dispuestos a ir hasta Galilea para estar con Cristo, hubieran dicho: qué entregados son estos hombres a Dios.
van para ir a escuchar al Señor Jesucristo. Pero como nosotros no conocemos los motivos de las personas, ¿verdad? Hubiéramos estado equivocados, o las personas que hubieran pensado esto estaban equivocadas. ¿Por qué? Porque si era cierto que hicieron todo ese esfuerzo para ir para allá, pero era con otros motivos. Con otros motivos. Entonces vemos que se pueden hacer cosas buenas. Como en este caso, el estar cerca de Jesús, los fariseos. Se pueden hacer cosas buenas con motivos incorrectos. ¿O no? Sí, sí. Sus motivos eran encontrar alguna falla en la enseñanza de Cristo. Tengamos cuidado con los motivos que nos mueven a hacer lo que hacemos nosotros. Tenga cuidado con su corazón, porque muchas veces podemos hacer cosas buenas con motivos malos o incorrectos. ¿Por qué quiere hacer lo que quiere hacer? ¿Cuál es el motivo que lo impulsa a hacer lo que está haciendo? Siempre hay que tener cuidado de nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que el corazón es ¿qué? Perverso, es engañoso, más que todas las cosas, dice Jeremías 17:9. ¿Quién lo conocerá? O sea que nuestros corazones nos pueden engañar, aún a nosotros mismos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con hacer cosas buenas con motivos incorrectos. Le voy a dar un ejemplo. Vaya conmigo a Hechos, capítulo 5. Hechos, capítulo 5. Vamos a empezar desde el 4, 36 y 37 para agarrar el contexto, para que entienda bien lo que está sucediendo aquí. Esto era el principio de la iglesia. Muchos hermanos, ya después de la muerte del Señor Jesucristo, se reunían y se la pasaban bien, ¿verdad? Se la pasaba bien entre ellos ahí. Y dice aquí en el 36 de Hechos 4: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. 5:1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, o sea, vendió la heredad, la casa o la tierra, y quitó una parte de lo que lo vendió, y lo demás lo dio a los apóstoles. Dice: sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Entonces, ¿hicieron algo bueno Ananías y Zafira? Dieron dinero a la iglesia, a los apóstoles. ¿Es malo o es bueno dar dinero a la iglesia? Es bueno, es bueno.
lo que estaba malo, lo que hicieron malo, fue el motivo por el cual lo hicieron. Como vieron que Bernabé vendió su heredad, vendió su ranchito y sus vacas, y entregó todo el precio de la heredad a los apóstoles para que lo distribuyeran, y de seguro pues que vieron que les agradecieron los hermanos, ¿verdad? Ya me imagino a Pedro, el hermano Bernabé, pues vendió su heredad y aquí está a disposición de todos ustedes, y pues yo creo que le aplaudieron o pues le dieron gracias, ¿verdad? Y él pues le dieron las gracias, pues. Entonces Ananías y Zafira vieron esto y dijeron: oye, viejita, mira, ¿no te gustaría también a ti que te pusieran allá, te sentaran en la silla allá al frente para que vieran que tú diste y que yo y tú dimos todo? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hacemos? Hay que vender aquella casita que tenemos allá y le llevamos el dinero a Pedro, pero no hay que darlo todo, ¿no? ¿Cómo pues? ¿Y nosotros? Ok, ¿cuánto damos? No, pues la mitad. No, es mucho, un 30%. Ok, vamos a dar tanto. Y se pusieron de acuerdo ellos, llegaron y ok, vendimos nosotros una heredad, vendimos la casa allá y aquí está, en esto la vendimos. Querían engañar a Pedro, ¿verdad? Querían engañar a Pedro. Ahora, como le dice Pedro, ¿por qué? Porque reteniéndola, en el 4 dice, reteniéndola, o sea, teniendo tu heredad, no se te quedaba a ti, o sea, sí, era tuya. Ahora, vendida, le dice, vendida, no estaba en tu poder, o sea, el dinero que obtuviste de la venta era tuyo. ¿Por qué mentiste? Si hubieras dicho, te queremos dar esta parte del dinero que vendimos la heredad, pero no mentir, esto es todo, ¿verdad? No había ningún problema si ellos se hubieran quedado con todo el dinero, era de ellos. El problema estaba en los motivos, en el motivo por el cual ellos hicieron esto, y les fue mal. Los dos murieron el mismo día, ¿verdad? Ahí salió lo de la canción, que nos entierren juntos. Otro error de los escribas y fariseos era que estaban poniendo su mirada, ¿dónde? En las demás personas y no en Cristo. Los escribas y fariseos se enfocaron en que los discípulos de Cristo no se lavaron las manos para comer. Ellos habían añadido este mandamiento a sus tradiciones. Para ellos esto era algo que se debía de guardar estrictamente. Imagínense. Estaban reunidos ahí con Jesús y sus discípulos. Ellos, en vez de poner sus ojos, en vez de poner su atención en Jesucristo, ¿qué estaban haciendo? Estaban viendo para todos lados, a ver quién estornudaba, a ver quién bostezaba, a ver quién hacía esto o aquello, para luego acusarlos, ¿verdad? Este es un error muy grande, hermanos. Tengamos mucho cuidado nosotros mismos también, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando estamos en la iglesia, hermanos, enfoquémonos en el Señor Jesucristo. Enfoquémonos en la alabanza. Estamos alabando al Señor. Enfoquemos en la alabanza. No estemos viendo, ay, qué feo canta este hermano, mejor que no cante. No, usted enfóquese en el Señor y ¿verdad? Oh, mira cómo está, mira que está haciendo esto. No, usted enfóquese en el Señor, cierre sus ojos si es posible. O mira, se está levantando las manos y nos vamos a hacer pentecostales. O mira, estos no levantan las manos,
No se enfoque en eso. Si usted quiere levantar sus manos, levante sus manos al Señor. No hay nada de malo con eso. Si no quiere levantarlas, no las levante, pero usted levante su corazón al Señor. Pero no empecemos a mirar a los lados y a criticarnos unos a otros, porque yo le aseguro que nos vamos a encontrar muchos errores. Yo sé que usted me ha encontrado muchos a mí. Yo también a usted. No sé qué, es una broma. Pero nuestra mirada debe estar enfocada en el Señor Jesucristo, hermano. No caigamos en esta trampa del legalismo o el fariseísmo. Otro error, puede regresar a Marcos 7. Otro error de los fariseos es que ponen sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Versículos 3 y 4 de Marcos 7. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ¿qué hacen? No comen, fíjese. Están dispuestos a pasar hambre si no hay agua para lavarse las manos. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Entonces vemos, hermanos, otro error de los fariseos, que estaban poniendo sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. En este tiempo en que se encuentran los fariseos, habían añadido muchos mandamientos, más de los que Dios les había dado para guardar. De hecho, se dice que tenían más de 600 mandamientos, imagínense. ¿Quién puede cumplir 10 mandamientos? En esos 10 mandamientos se encierra todo, dijo el Señor Jesucristo, en el primer mandamiento, ¿verdad? Ahora ellos habían añadido más de 600 mandamientos para las personas. Y estos mandamientos con el tiempo habían adquirido casi el mismo valor que los que Dios originalmente les había dado. O sea, para ellos los tenían casi al mismo nivel. Como aquí en esto, es mandamientos de que tienen que lavarse las manos antes de comer, tienen que lavar los jarros y los vasos y todo eso. O sea que los habían puesto casi al mismo nivel de los mandamientos originales que venían de la boca de Dios. Los escribas y fariseos habían cargado al pueblo con mandatos de hombres, con tradiciones que no tenían que ver con la palabra de Dios. Lo que trataban de imponer a las personas era una religiosidad estricta, la cual resultaba imposible de guardar para el pueblo y para ellos. Pero ellos se creían que estaban por encima de la ley. O sea que todos estos mandamientos obviamente aplicaban al pueblo, o que para todos ustedes tienen que hacer esto, pero ellos no querían hacer esto, guardarlos. ¿Por qué? Pues es que ellos eran los que estaban por encima de los mandamientos. No, esto no debe ser así. Mateo 23, y vamos a tomar versículos desde el 1 al 4. Lo bonito que el Señor Jesucristo corrige, ¿verdad? Todos estos errores. Mateo 23, 1 al 4 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y haced, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen
y no hacen, dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Estas cargas pesadas eran para el pueblo, pero para ellos estaban por encima de todo esto. Eso es fariseísmo, eso es poner tradiciones por encima de la palabra de Dios. Tenemos que hacer lo que decimos, ¿verdad? Es como si yo les dijera, no, tienen que ayunar 3 días a la semana, pero yo no lo estoy haciendo. Tienen que orar 1 hora, pero yo no lo hago. Tienen que leer la palabra de Dios todos los días, pero yo no lo hago. Tienen que diezmar, pero yo no lo estoy haciendo. Es igual así, aquí con los fariseos, ¿verdad? Dijo el Señor Jesucristo, dicen, pero ellos no hacen. Tenemos que tener mucho cuidado. Ellos estaban poniendo las tradiciones por encima de la palabra de Dios. La religión, la tradición se enfoca en lo de afuera, en las cosas externas, en las apariencias. Eso es religión, eso es tradición. El cristianismo se enfoca en lo de adentro, en el corazón, en el hombre interior, en obedecer a Dios y su palabra, la cual el Espíritu Santo de Dios usa para redarguir, para dirigir al cristiano. La religión es como estábamos antes, no sé si usted lo hacía, pero hoy es día de ir a la iglesia y se arreglaba, se peinaba y se bañaba, si era sábado o domingo. Pero se iba a la iglesia y pues ahí a decir sus pecados y ya salía, listo para volver a empezar. Ya confesé mis pecados, ahora sí ya me siento bien y ahora empiezo de nuevo. Se enfocan en las cosas de afuera. Ahí en la iglesia, sí, ahí estar así, sin querer reírnos, bien santitos ahí, ¿verdad? Pero saliendo de la iglesia, entonces sí. Y la esposa por ahí la hace enojar, ahorita no, pero saliendo, vas a ver cómo te va a ir. Ahorita estamos en la casa de Dios. Aquí, haz como si no pasa nada, dice el hermano. Haz como si no pasa nada, pero saliendo, allá sí me la vas a pagar. Eso es religión, hermanos. Eso es fariseísmo. Tenemos que enfocarnos en las cosas de adentro, en el hombre interior. Como siempre les digo, que seamos los mismos aquí y en China. Quizás algún día va a China y se va a acordar de mí. Y si no va, pues se lo va a poner más fácil. Que seamos los mismos aquí en Michoacán. Aquí en Buenavista. Ya llegamos más cerca, ¿verdad? Que seamos los mismos, hermanos. Los mismos. ¿Por qué? Porque no nos estamos cuidando de las apariencias externas, no nos estamos cuidando del hombre, sino de Dios, ¿verdad? Los mismos. Mi primera vez que visité México después que me convertí, uno de mis amigos de la infancia, que era de los más amigos, más cercanos que tenía, es más, hasta habíamos venido juntos para acá y nos habíamos regresado. Y después me regresé otra vez y volví ya siendo cristiano.
Y va a la casa y me invita, me dice, ven, vamos, maté un puerco y vamos a hacer carnitas y chicharrones, y vamos, ok, pues vamos. Y luego ya ahí tenía todo, mira la botella que compré, tómate una. No, pues sabes que ya no tomo yo. ¿Por qué? No, pues ya no tomo. Y ya le pude compartir de Cristo. Pero tómate nomás una, aquí no está el pastor. Le dije, es que yo no me cuido del pastor. Es Dios el que está en todos lados, Dios me está viendo. Gracias a Dios que no accedí, hermanos, a tomar. Si me hubiera tomado uno, a lo mejor después se iba a hacer otra. O que hubiera sido una nada más. Pero ¿qué testimonio le iba a dar a mi amigo? ¿Cómo le iba a decir, Cristo me sacó del vicio? Como dice el poema. ¿Cómo le iba a decir, Cristo cambia vidas? No, mi testimonio se iba a terminar ahí si yo hubiera accedido a tomar con él. Me gustaría decirle que se convirtió, pero no se convirtió en ese momento, pero yo le di el Evangelio. Y con mi testimonio yo creo que también le hablé. Así que el cristianismo es enfocarse en las cosas de adentro, hermanos, en el corazón, no en las cosas exteriores. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Efesios 4:29. Y vamos a tomar versículo hasta el 31. Dice la palabra del Señor: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fuimos sellados, hermanos, con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios vive en usted. Si usted hubo un día en que se arrepintió y creyó en Cristo Jesús. Y lo podemos contristar con nuestra desobediencia. Por eso dice que no debemos de hacer estas cosas, para que el Espíritu Santo que vive en nosotros no se contriste. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos cuidándonos de las cosas exteriores. Eso es religión. Lo de nosotros es relación con nuestro Señor Jesucristo. Puede regresar a Marcos 7. Vamos a continuar. El siguiente error que vemos de los fariseos, versículo 5, es que cuestionan a Cristo, el verbo de Dios, o sea, la palabra. El verbo es la palabra, ¿verdad? Cristo es la palabra de Dios. Y están cuestionando aquí al Señor Jesucristo. Versículo 5 dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Los escribas y fariseos cuestionaron a Cristo. Su pregunta no era tanto para saber, sino porque ellos asumían que Cristo estaba violando sus tradiciones al permitir que sus discípulos comieran sin antes haberse lavado las manos. Ellos estaban pensando, es culpable, porque está enseñando a sus discípulos a pasar por alto nuestras tradiciones. El problema con el fariseísmo es que tienen un concepto muy alto de ellos mismos. Han permitido que el conocimiento se les suba a la cabeza. Se creen dueños de la verdad. Estos escribas y fariseos eran tan arrogantes que menospreciaron a Cristo, el verbo de Dios, al cuestionarlo de esa manera.
tenían un concepto bien alto de ellos mismos. Romanos 12:3 nos da una advertencia. Esto es para todos nosotros. Romanos 12:3. Dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, que no empecemos a compararnos unos con otros. No, yo sé más que todos estos. Bueno, no sé tanto como, pero yo sé más que la mayoría. Yo estoy más firme en el Señor que el 99% de aquí. No, hermanos. No tengamos un más alto concepto de nosotros mismos que lo que somos. Somos lo que somos por pura gracia del Señor. ¿Usted ha memorizado mucha palabra? Dele gracias a Dios. Pero recuérdese, usted es más responsable delante de Dios por todo eso que conoce. ¿Cuánto aplica de lo que conoce? Vamos a tomar otro versículo, 1 Corintios 8. 1 a los Corintios 8, 1 al 3. Para ilustrar mejor este punto que estamos viendo. Dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Tengamos cuidado con el conocimiento. ¿Por qué es que queremos aprender? Para vivir mejor para Dios, o para sentirnos superiores a otros. ¿Por qué? Porque siempre regresemos a los motivos del corazón. ¿Por qué hago lo que hago? Los fariseos cuestionaron a Cristo, el verbo de Dios. Esto es el tercer error que cometieron. El cristiano puede hacer lo mismo hoy. Puede hacer lo mismo hoy en día al cuestionar la palabra de Dios, al escoger lo que va a creer y lo que no, al escoger obedecer ciertos mandatos y otros no, al pensar que porque sabe mucho de la Biblia es superior a los demás cristianos. Recuerde, no es tanto lo que sabe, sino que tanto aplica de lo que sabe. De hecho, entre más sepa, más se le va a demandar. Entre más sabe, más responsable es delante de Dios. Lucas 12. Y vamos a tomar 47 al 49. Es la parábola del siervo infiel. Dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Por qué? Porque sabía cuál era la voluntad de su amo y no quiso hacerla, no lo hizo, ¿verdad? Pero dice el 48, mas el que sin conocer la voluntad, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco.
porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Conoce mucho de la palabra de Dios, conoce mucho de cuál es la voluntad de Dios. Asegúrese que la hace, asegúrese que la hace. Porque en aquel día, hermanos, se nos va a demandar, el Señor Jesucristo nos va a demandar cuentas de lo que hicimos aquí en este mundo. ¿Okay? Vamos a comparecer delante del Señor todos los cristianos, ¿sabían? Ahora, no va a ser para ver si nos echa al infierno o no, no. Ese asunto ya está hecho, ya está consumado. Si usted creyó en Cristo Jesús, usted tiene su destino asegurado, usted tiene una mansión con Él. Pero recuérdese que Dios es un Dios justo. Y Dios a cada uno de nosotros nos va a dar galardones o recompensas por lo que hicimos aquí en este mundo, por lo que hicimos aquí con su palabra, cómo la aplicamos, cómo vivimos nuestra vida. Tenemos que tener cuidado cómo vivimos, porque aún de lo que decimos vamos a darle cuentas a nuestro Señor Jesucristo. Así que ya sabe, antes de que se le salga una palabrota, yo sé que aquí no, ¿verdad? Pero por si acaso, antes que se le salga una de esas palabrotas, unos de los sapos y culebras por ahí, póngase a pensar y diga, no, porque le voy a dar cuentas a mi Señor Jesucristo. Puede regresar al Evangelio de Marcos capítulo 7, último punto. Vemos otro error de los fariseos, y es que honran a Cristo de labios, pero no con sus acciones, no con su vida. Honran al Señor Jesucristo, como dicen por ahí, de lengua. 2 platos se comen, ¿no? O sea que es fácil hablar, ¿verdad? Es fácil. Pero no, tenemos que ser, hermanos, como el Señor Jesucristo quiere que seamos, que lo que decimos lo hagamos. Versículos 6 al 8 dice: respondiendo él les dijo, fíjese cómo le responde el Señor Jesucristo. En algunos cuadros pintan al Señor Jesucristo con un rostro casi de mujer, como afeminado ahí, ¿verdad? No, el Señor Jesucristo era un hombre fuerte, hermanos. El Señor Jesucristo no era un hombre debilucho, era un hombre fuerte, fuerte. ¿Cómo sacó a los vendedores del templo? A latigazos los sacó, ¿verdad? Pero él sabía cuándo debería de actuar así. ¿Cómo se está refiriendo a estos hombres ahorita? Les dice en su propia cara, les dice hipócritas. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a decir, si hay algunas personas aquí y están hablando en contra de lo que dice la palabra de Dios, cuántos de nosotros les diríamos hipócrita? Yo te conozco. El Señor Jesucristo no se andaba con rodeos. Y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Jesús le responde a los escribas y fariseos llamándoles hipócritas. Esta palabra se usaba en los tiempos de Jesús por los griegos. La usaban para los actores de teatro.
que usaban diferentes máscaras según el papel que estaban desarrollando. Por ejemplo, según el papel se ponían máscaras de alegría con una sonrisota, ¿verdad? Máscaras de enojados, ¿verdad? Estos eran las personas que eran actores. O sea que el significado es que la persona hipócrita aparenta ser algo que en realidad no lo es. Aparenta estar alegre cuando en realidad está enojado o está triste. Aparenta ser algo que no lo es. Por eso aquí el Señor Jesucristo les dice ahí en su cara, hipócritas, hipócritas. Por eso Cristo, quien conoce perfectamente lo que hay en el hombre, miraba el corazón de estos escribas y fariseos que venían a él a veces con adulación. Se recuerda, maestro bueno, sabemos que tú enseñas bien la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Adulación, ¿verdad? Haciéndole, a ver qué pueden sacar de él, ¿verdad? Diciéndole cosas bonitas. Pero el Señor Jesucristo conoce el corazón, conoce el corazón, ¿verdad? Entonces vemos ahí que el Señor Jesucristo conoce perfectamente lo que hay en el corazón del hombre. Él sabía lo que había en los fariseos, los escribas, que venían a él muchas veces con adulación, fingiendo que estaban de su lado, todo para tratar de encontrar alguna falta en él. Todo el tiempo los escribas y fariseos ahí andaban cerquita del Señor Jesús, cerquita, pero no porque querían seguirlo, seguir sus enseñanzas, querían encontrarlo en algo para poder acusarlo. Juan 2:23. Al 25, 2:23 al 25, dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, o en Cristo, viendo las señales que hacían. 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía con qué intenciones se acercaban estas personas a él. Él conocía perfectamente, por eso nunca lo pudieron agarrar. ¿Cómo es posible que querían encontrar a Dios mismo en un error? Dios no comete errores, ¿verdad que no? Y Cristo es Dios en carne. Tenga cuidado usted para que no caiga en la trampa del fariseísmo, de la religiosidad. Ponga sus ojos ¿en quién? ¿En el hermano, la hermana? ¿En el pastor? ¿En la esposa del pastor? No, en los hermanos que cantan, los hermanos que ujieres, en los hermanos que tienen este ministerio. No, ponga sus ojos en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Siempre ponga sus ojos en Cristo, no en el hombre, porque el hombre le va a fallar. 100% seguro, el hombre le va a fallar. Yo le voy a fallar, hermanos. ¿Por qué? Porque yo no puedo llenar todas sus expectativas. Usted piensa, el pastor debe ser así o debe ser así, y va a ver que no, porque no puedo agradar a todos, ¿verdad? Y si está poniendo sus ojos en el hombre, se va a desanimar. Usted ponga sus ojos en Cristo Jesús, siempre sus ojos deben estar ahí. Él nunca le va a fallar, nunca le va a fallar.
Entonces, nunca ponga sus ojos en el hombre, la mujer, no ponga las tradiciones por encima de la palabra de Dios. No cuestione a Cristo. No cuestione su palabra. Honre a Cristo con sus labios, pero también con sus acciones. Asegúrese que lo que dice esté respaldado por lo que hace. No trate de engañar a Dios. Recuerde, Dios ve su corazón. Cristo ve sus intenciones, por lo cual hace lo que hace. Que sus motivos, hermano, hermana, sean correctos, que sean puros delante de Dios. Viva para exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Levante el nombre del Señor Jesucristo en alto y usted bájese. A veces hacemos lo contrario. Nosotros nos subimos el cuello y el Señor Jesucristo lo tenemos aquí. No. Usted levante al Señor Jesucristo con su manera de vivir, con su obediencia. Viva para Él. Todos estamos expuestos a caer en el fariseísmo o legalismo. Tenemos que estar siempre en guardia, hermanos, y tener cuidado de nosotros mismos antes de querer corregir a otros. Manténgase cerca de su Señor Jesucristo. No contriste al Espíritu Santo que mora en usted. Sea obediente al Espíritu Santo que mora en usted. Eso que le está diciendo viene del Espíritu Santo. No diga, no, esto no. A veces nos excusamos. No, es que la palabra de Dios no quiere decir esto. Es que la palabra de Dios quiere decir esto otro. Y le buscamos aquello que no nos conviene, le buscamos, le sacamos la vuelta y vamos a los diccionarios y los comentarios para ver si alguien está de acuerdo con nosotros. Y si no, no importa, yo creo que esto es así. Es que mi corazón me dice que esto es así. Oh, ¿qué importa lo que su corazón dice o mi corazón dice? Tenemos que estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, y así nunca se va a equivocar. Así que estos son los errores del fariseísmo. Tengamos cuidado, hermanos, para no caer en ellos. Tengamos cuidado porque todos estamos propensos a caer en errores o pecados que no agradan a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar aquí, pero sin antes darle una oportunidad a aquellas personas que nos ven por Facebook o YouTube. Darles una oportunidad de venir al Señor Jesucristo, porque una cosa es conocer del Señor Jesucristo y otra cosa es conocer al Señor Jesucristo. Ha habido un día o una ocasión cuando usted se recuerda que le entregó su corazón a Cristo, que usted se arrepintió de sus pecados y vino a Él y le dijo, Señor Jesús, perdona mis pecados, salva mi alma. ¿Ha habido un lugar o un día que usted hizo eso? Si no, hoy es el día. Ahí donde usted está en este momento, quizás está en su casita o está en el parque, donde sea. Ahí donde está, reconozca que usted ha pecado delante de Dios. Esos pecados tienen que ser perdonados y ningún hombre, ninguna mujer le puede perdonar sus pecados. Solamente Cristo Jesús. Él promete que a todo aquel que cree en Él, Él le da vida eterna. Así que si usted quiere venir al Señor Jesucristo, hágalo. Dígale de esta manera, Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. Yo reconozco, Señor Jesús, que necesito ese perdón que viene de ti y esa salvación de mi alma. Perdona mis pecados, salva mi alma, dame vida eterna, Señor Jesús. Y el Señor Jesús le promete que si usted fue sincera con Él, en este momento usted tiene vida eterna. Usted va a empezar a vivir una nueva vida. Consígase una Biblia, empiece a leerla y busque una iglesia
Congréguese ahí y sírvale a su Señor Jesucristo, quien le salvó y perdonó todos sus pecados. Que Dios le bendiga.